Saludo al maestro Enrique Díaz, director del Sistema Financiero y de Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Buenas tardes. Hola Sandra, buenas tardes. Es interesante todo este tema, por supuesto que es muy amplio y el estudio habla de muchos puntos, pero podríamos empezar a platicar sobre esta brecha que existe entre la cobertura limitada que tiene el sector vulnerable, conformado por mujeres, y la población rural. Sí, muy interesante lo que destaca Sandra, porque sí es de los dos puntos que más, o de los dos que más nos preocupan en el centro, que es este sector vulnerable. Las mujeres, las pensiones están muy ligadas al mercado laboral y muchas veces la trayectoria laboral determina cómo va a ser la pensión. Y en el caso de las mujeres, muchas de ellas tienen menor inversión en educación al interior del hogar. Muchas veces se privilegia gastar recursos en los varones que en las mujeres, entonces se les educa menos, se insertan con menor calidad al mercado laboral y ya una vez en el mercado laboral viene el embarazo, salen del mercado laboral para tener su hijo y luego regresan con menos sueldos. Y ya dentro del mercado laboral también ganan menos que los hombres. Entonces ahí tenemos un problema, claro. Y también en la población rural. Esta población cotiza la mitad, menos de la mitad de lo que cotiza la población urbana. La población urbana más o menos el 40% cotiza en una Afore y las personas en la población rural casi no cotizan en su Afore. Entonces, sí encontramos que mujeres y población rural son las personas más vulnerables y esto muy ligado a su participación en el mercado laboral. Es decir, son las que están más desprotegidas y que carecen de una pensión y por lo tanto, pues este problema crece a futuro. Ahorita vamos a llegar a las propuestas porque ahí me llama también mucho la atención lo que mencionan sobre el sistema de cuidados que va también directamente ligado a las mujeres. Pero también dentro de lo que llama mucho la atención que mencionan es esta brecha, bueno, esta cifra entre la población que está económicamente activa, que estamos en el mercado laboral, y los adultos mayores o los mayores que ya no están siendo productivos, pero que además el promedio de vida de la población crece y ahí es donde también se desajusta mucho el sistema. Sí, efectivamente. Somos una población que estamos envejeciendo aceleradamente. Se calcula que para 2050 las mujeres van a vivir aproximadamente 86 años y los hombres 83 años, pero ahorita ya estamos arriba, bueno, la pandemia bajó un poco la expectativa de vida, pero estamos arriba de los 73 años más o menos de expectativa de vida. Entonces vivimos más y cada vez es menor el número de gentes que trabaja y que cotiza, que paga impuestos. Entonces se está volviendo insostenible el sistema de pensiones. Si nosotros vemos, a ver, más o menos, Sandra, para dar una idea al público, el actuario Francisco Miguel Aguirre calculó en 2015 el pasivo pensionario en 120% puntos porcentuales del PIB. Esto es, ni todo el PIB del país alcanzaría a pagarlo el pasivo pensionario si tuviéramos que pagarlo en una sola exhibición. Afortunadamente no tenemos que pagar así, pero sí la tendencia incremental en gasto en pensiones es brutal. En 2017 pagábamos 3.7 puntos porcentuales del PIB en pensiones y el año pasado ya estábamos gastando 5.3 puntos porcentuales del PIB en pensiones y para el 2024 se calcula que vamos a estar gastando como 6.5 puntos porcentuales del PIB. Entonces, como ves, está creciendo aceleradamente, el pasivo actuarial es muy fuerte y la estructura del mercado laboral está determinando que cada vez es menos la gente que aporta y todo esto nos lleva a una necesaria reforma fiscal. Si no hacemos una reforma fiscal, no sé cómo vamos a pagar eso. Claro, una reforma profunda de toda esta situación y de no soltar el tema de las pensiones, porque no es nada más la cantidad de dinero que se le da a una persona que deja de laborar, sino todo lo que conlleva socialmente. Ahora, ¿qué proponen ustedes? Yo sé que es muy amplio, pero en un resumen, ¿qué proponen para mejorar el sistema de pensiones y cuánto tiempo tomaría lograr una mejora profunda? Ahí me gustaría también que nos mencionaras el tema del sistema de cuidados. Sí, qué importante lo que señalas. A ver, uno, tenemos que ver de qué tamaño es el monstruo.
la bola de nieve. Entonces, habría que hacer un inventario de todos los esquemas de pensiones. Se calcula que son más de 1,000 esquemas de pensiones si tomamos a nivel municipal, estatal y federal los que existen. Entonces, hay que ver cuántos hay. Luego, habría que ver qué tan fondeados están, si se han estado haciendo aportaciones y qué tanto, para saber cuánto habría que meterle y a cuáles no, de plano, no meterles, cuáles hay, ya hay una expectativa de derecho, hay derechos adquiridos, y cuáles simplemente no habría que meterles. Y luego en el tema de las mujeres, y eso está ligado también con parte de la solución en general. En el caso de las mujeres, vemos que su incorporación al mercado laboral es muy accidentada y como te decía hace rato, la pandemia lo vino a corroborar. La falta de un sistema nacional de cuidados hace que cuidar a los dependientes, es decir, a los menores, a los enfermos, a los discapacitados y a los adultos mayores, al interior del hogar sea una responsabilidad que corra por cuenta de las mujeres. Y entonces tienen que salir del mercado laboral y dejan de cotizar para cuidar a esta población. Entonces, si estableciéramos un sistema nacional de cuidados que se encargara de esta población dependiente, permitiríamos que la mujer se incorporara de una mejor forma y cotizara más en el mercado laboral. Claro, por supuesto, que tuviera esta tranquilidad de que va a recibir este apoyo para poder dedicarse entonces al cuidado de su familiar. Por último, te preguntaría qué cambios positivos ha habido en este sexenio o cuáles acciones deberían de permanecer y ir caminando hacia esta transformación. A ver, yo te diría que todos los cambios que se han hecho en el sexenio han sido positivos, pero si no es una reforma fiscal, todos han sido muy malos. Han sido positivos porque han ampliado la cobertura. En las pensiones asistenciales 65 y mayores se universalizó casi la pensión, entonces pues palomita, muy bien. En el tema de las pensiones de contribuciones definidas, AFORES, pues se han hecho reformas para bajar las semanas de cotización necesarias de 1,250 a 750 semanas. Se han aumentado las aportaciones obligatorias que se tienen que hacer de 6.5 a 15 puntos porcentuales en un lapso de 8 años. A palomita, va a haber mejores pensiones. Se han ido reduciendo el monto de las comisiones que cobran las AFORES, muy bien. Pero todos estos cambios, si no es una reforma fiscal, en el caso de las AFORES, pues vas a tener que pagar una pensión mínima garantizada. Y en el caso de la ampliación de cobertura, pues vas a tener que pagar más pensiones. Y si no hay más recursos, pues vamos a seguir la triste, mala y pésima tendencia que desde el sexenio pasado y lo que va de o sea, ya casi 10 años, se ha seguido de quitarle gasto a la salud, a la educación y a la infraestructura para pagar pensiones. Es decir, estamos matando la capacidad de crecimiento del país para pagar pensiones. Y esto afecta a la movilidad social, que es algo que nos preocupa muchísimo el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el no formar el capital humano, el no formar el capital físico para pagar pensiones. Hagamos una reforma fiscal. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por todos tus comentarios. Te agradezco. Es el maestro Enrique Díaz, director del Sistema Financiero y de Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gracias por tu tiempo para el Financiero Bloomberg. Muy buenas tardes.